El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, dijo el 28 de septiembre que los rusos deben despertar y aceptar la realidad. Muchas personas mueren sin mucho que mostrar. Esas palabras serían bastante dañinas para Vladimir Putin, pues vienen de una nación que él creía había influenciado para apoyar a Rusia hace pocos meses. Pero hay un golpe extra en la declaración de Vance. No solo Estados Unidos está diciendo que Rusia ya perdió la guerra, los propios rusos también lo dicen. En un duro golpe para Putin, los rusos admiten que la guerra en Ucrania está perdida. No era lo esperado para Putin. Cuando sus fuerzas entraron a Ucrania en febrero de 2022, él esperaba que la resistencia ucraniana fuera rápidamente aplastada. Claro, Rusia podría sufrir algunas bajas, pero los tanques entrarían en Kiev y Ucrania no tendría otra opción más que capitular. Como cuando Rusia anexó Crimea en 2014, el conflicto inició tras el fuerte contraataque de Ucrania. Las fuerzas rusas desprevenidas fueron repelidas, perdiendo gran parte de sus avances iniciales en la operación militar especial. La llegada de ayuda militar occidental a Ucrania revolucionó la guerra moderna con drones. Ahora estamos cada vez más cerca de que se cumplan 4 años desde que Putin inició su invasión. Ucrania no solo sigue en pie, sino que también está causando un daño tremendo al ejército ruso. Si tomar Ucrania se suponía que era la condición de victoria para Rusia, entonces Rusia ya ha perdido. Y ahora, algunas de las voces más prominentes de Rusia están diciendo lo mismo. Una de esas voces es Tatiana Montian. Montian es una propagandista pro-Kremlin, según el Kiev Independent, y no se opone regularmente a Putin como otros en Rusia. Seguir la línea del partido es su especialidad, lo que significa que pasó los últimos años repitiendo lo que Putin quiere que diga para convencer al pueblo ruso de que la guerra de Putin va mejor de lo que parece. Parece que ya no es así. Durante una entrevista el 22 de septiembre, Montian dijo que la situación ahora era tan mala para Rusia que pronto tendría que hacer algo drástico. Una segunda ronda de movilización está en el horizonte si no hay un gran avance en esta campaña de primavera-otoño, dijo Montian durante la entrevista. No parece que ese avance llegue, añade. A principios de septiembre, la ofensiva se desaceleró notablemente. Montian afirmó que el ejército ruso en Ucrania pudo haber comprometido sus últimas reservas. No es un comentarista occidental que el Kremlin pueda tachar de sesgado. Montiane, cercana a Putin, ahora revela información sobre la mano de obra y ganancias territoriales de Rusia que contradice la versión oficial del Kremlin. Y no es la única. Un día antes de la entrevista de Montian, Dmitry Rogozin hizo comentarios similares. Rogozin también pertenece al grupo pro-Kremlin. Es lo suficientemente importante como para que Putin lo haya nombrado senador ruso que representa las zonas ocupadas de Zaporilla, lo que significa que su voz tiene peso. Cuando se trata de lo que está ocurriendo en ese sector, la voz de Rogozin dice que Rusia está perdiendo. Entrevistado por el medio ruso Blocknot, a Rogozin le preguntaron directamente por qué Rusia aún no ha logrado ganar en Ucrania. Él puso algunas excusas diciendo, de nuestro lado solo estamos nosotros, el ejército y la marina, los dos aliados de Rusia. La marina participa menos por razones obvias. Y del otro lado, hay un montón de países de alta tecnología que se han puesto del lado del régimen pushista de Kiev. Aunque esto parece que Rogozin está tratando de hacerse la víctima con la carta de la pobre Rusia, si leemos entre líneas, nos cuenta la verdadera historia. Rogozin afirma que las sanciones occidentales afectan a Rusia y ya impactan en el campo de batalla. Rusia, que antes se pensaba que era una de las naciones militares más fuertes del mundo, no tiene suficiente de ninguna de las cosas que necesita para lograr avances territoriales sustanciales. Los drones de Ucrania son un problema, dice Rogozin. Ucrania tiene 10 veces más drones que Rusia, y Rusia no puede hacer nada porque los fabricantes ucranianos operan bajo tierra y fuera de su alcance. El mapa avanza con gran dificultad y un alto costo para nuestras tropas, añade Rogozin. Es ese precio colosal lo que vincula los comentarios de Rogozin con los de Montian. Ambos comentaristas pro-Kremlin están señalando que Rusia está perdiendo en Ucrania porque está pagando un precio demasiado alto en sangre rusa por las pequeñas ganancias que está obteniendo dentro de Ucrania. Volveremos a ese punto. Los comentarios de Rogozin no pasaron desapercibidos. Pavel Gabariev, antiguo líder títere de Rusia en la Ucrania ocupada, es ex representante prorruso. El gobernador de Donetsk usó Telegram para opinar sobre lo dicho por Rogozin. Señaló que Rusia pierde más porque está a la ofensiva y Ucrania a la defensiva. Él dice que el ejército de Ucrania está bastante satisfecho con esta situación, especialmente ahora que ha comenzado a atacar las refinerías de petróleo de Rusia. Gabariev dijo que el 26% de la capacidad de refinación rusa fue destruida o dañada por estos ataques, lo que ralentizó la maquinaria de guerra, la alta tasa de bajas del país.
Estos ataques a las refinerías dan a Ucrania ventaja al golpear a Rusia en su propio territorio. Esa es otra cosa más que Putin nunca esperó que sucediera cuando lanzó su invasión. Luego, Gabariev dijo algo que Putin nunca habría esperado escuchar de uno de sus antiguos aliados. La propaganda rusa sigue engañando al público, haciéndole creer que las fuerzas ucranianas están cerca de la derrota. Estamos desgastando al enemigo y pronto ganaremos. Sin embargo, la situación está estancada y de hecho, constituye una derrota, declaró Gabariev. Constituye una derrota. Esa es una afirmación audaz que lleva a Gabariev a sugerir que los propagandistas rusos, incluido Putin, han mentido al pueblo. Rusia no está a punto de ganar, no está logrando ningún avance y está perdiendo demasiada gente, dice Gabariev. Finaliza su declaración en Telegram con un mensaje impactante. No hay posibilidad de terminar con el Distrito Militar Central con una victoria, mientras el sistema colonial de poder de Rusia permanezca intacto. ¿Acaso Gabariev, quien alguna vez fue tan importante para Putin que el líder de Rusia lo colocó en una posición de poder en Donetsk, acaba de pedir el derrocamiento del gobierno ruso? Sin duda, eso indica el comentario. Gabariev solo refleja el creciente enojo hacia Putin que se percibe en toda Rusia. El ruso promedio comienza a notar que el Kremlin les ha mentido durante años o lo hace ahora por el alto número de muertos. Están empezando a tener el valor suficiente para hablar, algo que quizás no habrían hecho antes. El Kiev independiente ejemplifica el creciente sentimiento anti-Putin en Rusia. Antes, estos comentarios de supuestos propagandistas pro-Kremlin eran impensables. La cadena estatal rusa NTV transmitió en vivo el programa de debate político Lugar de Encuentro. En la edición del 19 de septiembre, un invitado sostuvo que las cifras de pérdidas de Ucrania que el Kremlin da a los rusos son imposibles. Al iniciar las hostilidades, el ejército ucraniano alcanzó 80.000 personas. Con el tiempo, aumentó de unos 10.000 a 120.000 por año, indicó el invitado. No pueden haber pérdidas de 17 millones a 2 millones porque entonces el ejército ucraniano no existiría. Hay una cifra interesante. Basándonos en esto, podemos suponer que el Kremlin le está diciendo a su gente que Ucrania ha perdido hasta 2 millones de personas, lo cual resulta ser aproximadamente el doble de la tasa de bajas de Rusia, según el Ministerio de Finanzas de Ucrania. Como dice el invitado, eso no es posible. Si fuera así, la resistencia de Ucrania ya habría caído. La conversación incluso fue un poco más allá. El conductor de Meeting Place le preguntó al invitado si creía que el Ministerio de Defensa ruso le estaba mintiendo a la gente. La respuesta del invitado impactó. No solo el nuestro, dijo, y añadió que subestimar al ejército ucraniano es un gran error. Reflexiona sobre las implicaciones. Estos comentarios de un ruso común muestran lo que muchos piensan sobre Putin y la guerra sangrienta en la que involucró a su pueblo. Además, estos comentarios se transmitieron en vivo por la televisión estatal. La situación se está poniendo tan mal para Putin que incluso los medios que controla el Kremlin están tan inquietos que están dispuestos a transmitir disidencia. No es coincidencia que los comentaristas que afirman que Rusia pierde la guerra en Ucrania empezaron a hablar tras esta entrevista. Quizás se cruzó un punto de inflexión, y ahora Putin corre el riesgo de ser arrastrado por una opinión pública más negativa. Regresemos al punto de Gabariev sobre que Rusia pierde la guerra. Es una admisión, aunque no como podrías pensar. Gabariev y los demás comentaristas no dicen eso. Rusia ha perdido porque su ejército casi colapsa por la defensa ucraniana. Esta no es una derrota tradicional en la que un lado aniquila al otro. La derrota se debe a varios factores. Primero, como mencionamos en la introducción, la operación militar especial que se suponía que duraría unos cuantos días se ha prolongado durante años. Eso ya es una derrota, pues demostró al mundo que Rusia no es la potencia militar que muchos creían por décadas. La primera derrota es la humillación de no lograr una victoria rápida. La segunda y más importante derrota es que Rusia no puede ganar. Puede parecer extraño, pero una nación atacante que no avanza pierde tanto como una que es destruida por un atacante. Este es el problema de Rusia. A pesar de todos sus recursos, incluida su gente, no ha logrado avances territoriales en Ucrania. En cambio, cada día que pasa trae consigo más muertes y más señales de que Rusia eventualmente tendrá que renunciar a su objetivo de despojar a Ucrania de su soberanía. ¿Cuáles son las señales de una posible derrota rusa? Y si hablamos de las pequeñas ganancias territoriales de Rusia, el Kiev independiente destaca lo terribles que han sido estas ganancias para Rusia en 2025. Recuerden que ese año, Vladimir Putin lanzó la ofensiva de verano de Rusia contra Ucrania. Al inicio, Putin dijo, «Toda Ucrania es nuestra.
Según el Consejo Atlántico, el 2 de septiembre, el presidente de Rusia afirmó que hay motivos para pensar que podemos derrotar a las fuerzas de Ucrania. En marzo, esto sugería que Vladimir Putin estaba seguro de que una victoria rusa era inminente. O tal vez no estaba seguro. Quizás Vladimir Putin le estaba mintiendo a su gente otra vez. La ofensiva de verano ha terminado y ya tenemos las cifras. Una combinación de mapas ucranianos y datos de la organización de inteligencia de fuente abierta Deep State dice que la gran ofensiva de verano de Rusia le permitió capturar 1.548 kilómetros cuadrados, que son aproximadamente 597 millas cuadradas. Eso fue más territorio ucraniano que Rusia ocupó entre junio y agosto de 2024, pero solo es el 0.256% del total de Ucrania. Considerando todo, 2025 los números se ven aún peor. Entre el 1 de enero y el 31 de agosto, Rusia perdió 210.000 soldados entre muertos y heridos. El fracaso de la ofensiva de verano aumentó el número más de lo esperado, pero sigue siendo una pérdida que Putin no habría imaginado al invadir Ucrania. Y el 2024 fue peor para Rusia. El año pasado, según informa Al Jazeera, Rusia logró ganar solo 4.168 kilómetros cuadrados, lo que equivale a 1.609 millas cuadradas, a un costo de 427.000 de sus soldados. Son 637.000 soldados rusos perdidos por menos del 1% del territorio ucraniano desde inicios de 2024. Ya lo hemos dicho, pero vale la pena repetirlo. Esto no es sostenible. Aunque Rusia reclute más, no puede decir que está cerca de la victoria si los datos muestran su escaso avance. Esta guerra de desgaste la inició Rusia y la está perdiendo. Putin, por supuesto, no quiere que esto se note. Por eso miente. Pero el 30 de septiembre, Dargens informó que lo habían descubierto en una de esas mentiras. La historia inició cuando el Ministerio de Defensa de Rusia compartió un mapa en Telegram. Al principio, todo parecía normal. El ministerio dijo que el mapa mostraba las ganancias territoriales de Rusia desde inicios de 2025, y aunque podían cuestionarse, todo parecía normal. Sin embargo, algunas personas muy observadoras descubrieron que lo último que tenía este mapa era normalidad. El mapa no era moderno. Tenía al menos 50 años de antigüedad. Siversk, que aparece como llama en el mapa, no ha tenido ese nombre desde 1973, Sanamies. También había otros problemas con los nombres, incluyendo que el mapa usaba nombres para ciudades que Rusia había abandonado previamente, pero que Ucrania había adoptado. Por ejemplo, Bakhmut estaba etiquetada así. Eso no parece un problema, ¿cierto? Sin embargo, Rusia no llama a Bakhmut por ese nombre, aunque solía hacerlo hace décadas, dice Dargan. Empezó a usar ese nombre de vez en cuando en documentos oficiales. Combinado con el tema de llama, el uso de Bakhmut muestra que Rusia usa un mapa antiguo. Rusia intenta usar un mapa antiguo para distorsionar sus avances territoriales. El Ministerio de Defensa de Rusia dañó su credibilidad con solo un mapa. ¿Por qué usaría un mapa tan antiguo si no intentara manipular las cifras? Tal vez el mapa usaba límites de ciudades antiguos, dando la impresión de que Rusia tenía más territorio del real. O tal vez Rusia realmente está confiando en mapas de hace décadas. No sabe cuán poco territorio está reclamando. Es difícil decirlo. Rusia empeoró la situación y reforzó la idea de que está perdiendo la guerra en Ucrania. Hablando de perder, eso nos lleva a la segunda señal de que Rusia está haciendo justamente eso. Rusia podría necesitar movilizarse pronto. Montian insinuó esto con sus comentarios de que Rusia pudo haber agotado sus últimas reservas durante el verano. Lo que significa que Putin va a tener que encontrar mano de obra de algún lado. Él absolutamente no quiere encontrar más soldados a través de la movilización. Rusia ya lo hizo a finales de 2022 y no salió bien. El gobierno ruso dice que 50.000 nuevos reclutas ya están en Ucrania, pero están surgiendo muchas quejas. Falta de liderazgo entre los oficiales de rango medio, tácticas que llevan a muchas bajas, entrenamiento inexistente. Pagos prometidos que no se han recibido, informó CNN en noviembre de 2022. Además de la ira en el frente, las esposas y madres de los soldados movilizados también mostraron su furia. A finales de 2023, Chatham House decía que estos familiares eran una amenaza creciente para Putin por seguir organizando protestas y peticiones. No son molestias menores para Putin. Estas protestas mostraban la ira interna, que se reflejó cuando una persona llamó a NTV y afirmó que Rusia miente a su gente. Putin sabe que otra movilización llevaría a su gente al límite. Sin embargo, aún busca lo que Radio Europa Libre Radio Libertad llamó mano de obra desechable. En Rusia hay una gran red de reclutamiento, pero quizá no sea suficiente. Para septiembre,
Wire informaba que Rusia está considerando nuevamente la posibilidad de una movilización mientras se prepara para una ofensiva de otoño que podría prolongarse hasta el invierno. El medio informa que Rusia recluta unos 35.000 soldados al mes. Agrega que algunos analistas creen que Rusia no compensa sus bajas en Ucrania, por lo que podría ser necesaria la movilización. Esto demuestra que Rusia está perdiendo, cuando la invasión debía ser rápida y fácil. No se suponía que le costaría tanto a Rusia como para verse obligada a movilizarse 2 veces mientras depende de grandes sumas de dinero para atraer a soldados contratados. Eventualmente, Putin se va a quedar sin soldados. Esto lo obligará a abandonar sus ambiciones en Ucrania o tomar una decisión que podría voltear al público inquieto en su contra. Rusia pierde de todas formas, y Putin lo sabe. Eso nos lleva a la señal final de que Rusia perdió la guerra en Ucrania. El propio Putin lo cree. Nunca oirás al presidente de Rusia decirlo. Una figura militar prominente de Estados Unidos afirma que en el Kremlin consideran que Rusia perdió la guerra en Ucrania. Esa figura es el enviado especial del presidente de Estados Unidos para Ucrania, Keith Kellogg. El 30 de septiembre, United 44 reportó comentarios de Kellogg en el Foro de Seguridad de Varsovia. Creo que, en el fondo, Putin se da cuenta de que no va a ganar. Es una pelea perdida para él, a largo plazo. Eso no va a pasar, afirmó Kellogg. Agregó que Ucrania está haciendo que esa perspectiva a largo plazo sea aún más sombría con sus ataques contra el refinado de petróleo de Rusia. Cada ataque reduce la gasolina y diésel que Rusia puede dar a sus tropas, vender o proporcionar a su gente. Privar a Rusia de dólares del petróleo es positivo, dice Kellogg, porque acercará a Putin a la realización que muchos rusos ya tienen. La guerra en Ucrania se ha vuelto imposible de ganar para Rusia. Y si la guerra es imposible de ganar, eso significa que Rusia ha perdido. Putin enfrenta caos interno en casa, mientras miles de sus soldados mueren en Ucrania. Ya casi se acaba para Putin, ya que Rusia está a punto de caer en el caos después de que la guerra en Ucrania le salió mal, justo en la cara del líder ruso. Descubre los problemas internos que enfrenta Rusia en nuestro video. Y si te gustó este video, recuerda suscribirte a The Military Show para más cobertura sobre la situación deteriorada de Rusia dentro de Ucrania. Y como siempre, gracias por vernos.